Qué día elegimos, ¿eh? La verdad que sí. Hugo, Pero fabuloso. un gusto. ¿Cómo estás? Bien, vamos a hacer una cosa. Estábamos hablando recién con Cristian, ¿no? El desastre que hizo el temporal. Uno en estos momentos alcanza a tomar magnitud. Mirá cómo Totalmente. está el parque pelado, ¿no? Pero la tormenta Vamos. siempre te da alas también, ¿eh? ¿Te parece? Y sí, ¿Qué siempre aprendemos. significa? A ver, ¿qué significa? Y que siempre aprendemos. Hay una capacidad que tenemos de enfrentar los problemas y si no nos llevan puesto del todo, lo que queda es un aprendizaje muy profundo, ¿no? Sobre la necesidad que tenemos. Un aprendizaje colectivo, decís vos. Absolutamente. Absolutamente. Y vos fíjate que hasta en un fenómeno natural, si vos podríamos dividir las catástrofes en catástrofes naturales y en catástrofes sociales, siempre, aún en las catástrofes naturales, lo que se nota es la importancia de lo social y lo imposible de separar una cosa de la otra, ¿no? Porque es la solidaridad, es el acompañamiento. Sin embargo, pareciera ser, mirá cómo se deriva la cuestión, me parece interesante. Sin embargo, pareciera, y te diría que uno sin tener los conocimientos académicos está prácticamente convencido, que es un momento en el que hay una individualidad extremadamente profunda, no sé cómo decirlo. Sí, Como claro. que el sálvese quien pueda supera la cuestión colectiva. Claro, pero vos fíjate Salvo que se produzcan estos fenómenos. Claro, que se pone en juego. Bueno, cuando hablábamos, creo que con vos ya estuvimos hablando en algún momento de que la pandemia no fue igual para todos. No. Que había personas que se ganaban el pan de sustento diariamente y que este aislamiento significó un golpe muy duro para sectores que después de alguna manera reaccionaron haciendo opciones que tienen que ver con un sufrimiento, con un resentimiento, con una frustración que no fue elaborada y que en parte estamos así como estamos por eso, ¿no? Por un poco ese sentimiento de soledad, porque era fácil por ahí quedarse en casa para los que tenían un sueldo fijo, sí, y asegurado y tan difícil para otros, en el caso nuestro de salud, ¿no? Y de tener una posición comprensiva con el sufrimiento que provocó esta situación. Es decir, sí, salidas individuales, bueno, claro, en parte hay, porque vos pensás, vos podés tener un nivel de salud adecuado, podés tener recursos, podés tener una buena dieta y demás, pero podés salir a tu casa, a la puerta de tu casa y tener un problema. Y lo que hablábamos, fíjate lo de Haití, ¿de qué te sirve tener cosas y vivir en un entorno como Haití o como, lo digo metafóricamente, ¿no? ¿De qué sirve tener recursos en un lugar donde la comunidad no puede sostenerse ni organizarse, ¿no? Te entiendo. Bueno, es interesante porque es cierto, se ha respondido colectivamente muy bien con el tema. Por ejemplo, estoy pensando ahora, a uno de los dos temas, con el tema del arbolado. Ha habido una respuesta colectiva muy importante como para que empezara otra vez, va a pasar mucho tiempo, pero sí, para recuperar el arbolado que se vino abajo, ¿no? Y sí. Bueno, pero yo quería preguntarte y convoqué a esta charla por lo siguiente. ¿Cuánto hace que estás en el tema de las adicciones en el campo público? En el campo público. Sí, no, en el campo. Y sí, porque está muy asociado, porque yo previamente, antes, en el año 83, ya empecé a trabajar en educación especial. Hay toda una historia con esto anterior y en el año 90, el primer proyecto de la provincia de Buenos Aires, estando Floreal Ferrara, que fue ministro de Punta Alta, un muchacho de acá Punta Alta, sí. A la sazón, Gabinete de Cafiero. Efectivamente, y había sido anterior, fue ministro de Salud en el 74. Y un tipo siempre me causó buena impresión. Sí, él había tenido polio, eso también le dio una mirada, entre otras cosas, una mirada social de la cuestión. Bueno, ahora que estamos bastante cerca de Irel, ¿no? De las consecuencias de esa situación, de lo que significó la epidemia de polio en Argentina en ese momento. Pero en esto ahí empezamos con un trabajo, muy poca gente, en el año 90, 91, después de un trabajo que fue creciendo. Adicciones. Sí, siempre en la perspectiva de la salud mental. Las adicciones son una parte del problema de la salud mental, entendida como un producto de lo que nuestra sociedad nos deja, como formas de ser, como formas de vivir, como capacidad que tenemos de transformar. Las adicciones son como un prototipo de
de cómo paliar las frustraciones, cómo paliar el sufrimiento, qué hacer frente a una sociedad que muchas veces nos exige un gran esfuerzo y no nos da los elementos para dar respuesta a ese esfuerzo que nos pide, ¿no? Y a ver, en mi estructura mental primaria, la responsabilidad termina siendo de la sociedad en su conjunto, del grupo familiar. Claro, está bien lo que decís. No hay. Cuando nosotros explicamos de alguna manera el contexto en el cual se produce un problema, no le estamos quitando la responsabilidad individual. Ni la responsabilidad, ni mucho menos responsabilidad social, civil, penal, ¿viste? A veces no, lo que estamos diciendo es que esto se da en estas circunstancias. Es lo que hablamos la otra vez con vos. Vos decís, por ahí a muchas personas les faltan las herramientas, no sé cómo decirlo, para tomar lo que está pasando y no sentirse frustrado, ponele, sin recurrir o al alcohol o a otra sustancia que le permita salir de esa situación. Y claro, cuando cae después no sabe cómo salir. Claro, o vos fíjate, creo que lo hablábamos como la vez pasada, el fenómeno de Carmen de Areco era, creo que hubo una institución, una estafa piramidal, la cual fue estafada la mayoría del pueblo. Entonces, vos tenés ahí una responsabilidad individual, pero también tenés esto que se inserta en lo que hablábamos antes. Eso se monta sobre la expectativa de zafar, de ganar, de tener el número ganador, de tener algo que te produzca una ganancia de manera mágica. No, bueno, Carmen de Areco no era... Sí, bueno, no me acuerdo, en la por provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, no me puedo acordar. A ver si no va a ofender a la gente de Carmen de Areco, pero el concepto es... Sí, ya me acuerdo, la responsabilidad es de las personas, sin duda. ¿Son víctimas de una estafa? Sin duda. Esto se inserta en un proceso que te dice que podés... O el caso... Por ejemplo, en este caso, ser millonario de un día para otro. O los pibes con el tema de la ludopatía. ¿Viste? Decir, sí, es una responsabilidad del pibe, sí, pero también el pibe está siendo víctima. Bombardeado. Y víctima de un sistema que ahora lo pones a un streamer a jugar a la pelota y 800.000 cosas distintas que te van generando una serie de condiciones para que esto se dé. Entonces, ese es el punto que hay que tener en cuenta. No diluimos la responsabilidad individual en una culpabilidad vaga, es decir, comunitaria, no. Y mucho menos, tampoco no lo estamos justificando. Lo que tratamos es de explicarlo. Te entiendo. Del año 90 a ahora, en este tema, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ves el fenómeno de las adicciones en general? No solamente enfocado en la drogadicción, ¿no? Y me refiero a las adicciones en general, claro, porque es un campo extremadamente amplio, digamos, ¿no? Y totalmente. Vos pensás que la tecnología, por ejemplo, la revolución digital que estamos viviendo, que hace tiempo que hemos empezado como cambio importante, ¿no? Los cambios que hemos tenido con la pandemia fue un cambio absoluto en este sentido, que ha dejado marcas que todavía recién ahora estamos empezando a vislumbrar por las edades, por los efectos. Eso es una cosa. La revolución digital y todo el cambio, la accesibilidad en lo que son las redes sociales, inclusive como problema de uso problemático de esos dispositivos, en los cuales las personas somos utilizados por esos dispositivos. No es que nosotros los usamos, no los consumimos, ellos nos consumen a nosotros. En el efecto de luz en sí mismo, ¿no? Lo que hablamos de juego de apuestas, que es un paradigma nuevo. Imagínate, nos preocupamos en su momento cuando había casas de juegos abiertas durante mucho tiempo y el impacto social que tuvo la apertura de esa... Ahora abrís un teléfono y te sale. Todo. Y sin límite de edad. Y con billeteras virtuales. Claro. Y con algoritmos. No necesitas tener la moneda en el bolsillo. Y encima seguramente vamos a casa después, abrimos el teléfono y algo nos va a aparecer, porque pareciera que no están escuchando, ¿o no? Sí, es el famoso algoritmo. Entonces, eso ha sido un cambio. Eso pasa, ¿no? Sí. El otro día andaba buscando una pavada, me metí a ver un par de zapatillas. Sí. Y ahora cada 32 segundos me viene el precio de zapatillas. Sí, claro. Y te ahorra esfuerzo. Y hay situaciones que marcan la época que nos tocan vivir. Por eso ahí hay una diferencia entre los cambios y las transformaciones. Los cambios son lo que planificamos, lo que queremos hacer, que no siempre son para bien, porque los cambios son apuestas, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Y hay otra cosa que son las transformaciones. ¿Qué es esto? Prácticamente vos hoy no te podés
podés, o sea, podés, tenés el ejemplo de sustraerte al avance de la tecnología. Los menonitas logran algo parecido, te tiene que gustar, habrá que ver si te vas a adaptar a eso, pero el esfuerzo que hace una comunidad para que la tecnología no entre es muy grande, entonces esa transformación que implica la tecnología te lleva a puestos, si no la sabés surfear, no sabés manejarte, no sabés ponerte Te al día. salís de la tribu. Te salís de la tribu absolutamente. Y además, nada, no podés hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces los cambios... El fenómeno hoy es mucho más grave que hace 30, 40 años, imagino que sí. Y es más extensivo. Yo te doy un ejemplo, pederastas y pedófilos hubo siempre. Pero hoy las redes permiten y demultiplican por 1000 la posibilidad de captar presas para un predador. Lo vemos y lo vemos cotidianamente. Estafas piramidales existieron siempre. Pero hoy, con este sistema que vos tenés de Skype prendido, te van a llegar mensajes, el celular. Entonces eso hace que la captación y la velocidad de la expansión del fenómeno es mucho mayor. ¿Cuál es el panorama con el que hoy vos te encontrás? Porque cuando uno habla de adicciones, qué sé yo, uno puede pensar en la droga, sí, más liviana, menos liviana, más, sí, pesada, menos pesada, sí, en el cigarrillo, sí, el famoso concepto, a la adicción entras por el alcohol o por el cigarrillo y después, bueno, ahora resulta que tenés las apuestas online y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Todo, tenés todo lo que pueda decir. Hay adicciones químicas, hay adicciones no químicas. ¿Cuáles son hace esa diferencia? Las químicas son las que abusan fundamentalmente lo que nosotros llamamos una sustancia psicoactiva, es decir, una sustancia que incorporada en el organismo te va a producir un efecto de transformar fundamentalmente tu estado de ánimo. No estamos hablando solamente, por ejemplo, de marihuana o cocaína. No. Toda la industria farmacéutica te va a dar montones de ejemplos que lo que buscan es mediante la utilización de determinadas moléculas, ya sea las drogas se usan por 3 razones: terapéuticas, recreativas o religiosas. Esto antropológicamente así, son las 3 razones que la vas a encontrar a lo largo de la historia. Lo terapéutico, de hecho, hay muchas... No termino de comprender lo de religiosa, eso sí me sorprende, no fuera broma. Y bueno, porque si vos ves... Vos sabés el mito dionisíaco y digamos lo que significan las fiestas bacanales, sí, y cómo eso fue adoptado de alguna manera para que en algún ritual el alcohol el vino tenga un lugar particular, y varias otras, en las culturas amazónicas hay una utilización de unas plantas visionarias que permiten y que acotan, y en Egipto, y te voy a dar un montón de ejemplos anteriores, en América precolombina, de hecho el tabaco, esto de que es en el sur donde las sustancias se producen, es en el norte donde se comercializan, digamos. Claro. Colón, cuando viajaron buscando especias, no fueron a buscar comino ni pimienta. Las especias que se buscaban eran justamente las que son más divertidas para poder llevar adelante la vida, digamos, ¿no? Básicamente. Y hay varias teorías, está la ruta de los hongos, la que dice Mercedes Delía, de los pueblos transhumantes, migrantes, buscando algunas plantas. Los órganos que te hacían, claro, buscando volar. Y sí, bueno, y nosotros acá en América, fíjate que el alcohol, bueno... Me estoy queriendo acordar de una planta y, sí, que puede haber en cualquier jardín. Y el floripondio. Esa. Sí, ahí está. Sí, sí. Y la otra el árbol... ¿cómo es? Eyote. No, la otra no. Bueno, me voy a meter la pata. El árbol pero de el floripondio sí. Los araucanos le decían el árbol de las águilas. Te haces un tecito y empezás a volar, ¿no? Sí, un poco más complicado que eso, es complicado porque es un tipo de sustancia. No demos. No se lo podemos decir, no va a ser divertido y por eso no tiene un uso comercial, vamos a decirlo, por eso todo es captado por un sistema, porque hasta acá hablábamos en el Amazonas, la producción de alguna sustancia y demás. Después viene otra cosa que hacemos nosotros, y ya sería largo hablarlo, pero la colonia y cómo eso se industrializa, la cocaína como un laboratorio, la descubre, la produce, la extiende, pasa lo mismo con la heroína. Las dos no son un producto natural, son un producto de la industria que logra venderla. Para generar negocios y moneda. Sí, en principio, ojo, la heroína, y todavía podés ver algunas publicidades, la heroína y la cocaína eran consideradas sustancias que servían para curar de todo. Se extiende y se empiezan a evidenciar
los aspectos negativos del uso de esas sustancias. Hay muchas sustancias que fueron de uso terapéutico. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana, ¿no? Bueno, o a la inversa, se le están encontrando, en este sentido, a una sustancia que era fundamentalmente recreativa, una cantidad de aplicaciones terapéuticas, y bueno, y eso genera como una cierta avances y también conmoción, porque queda muy duro en el acervo. De todas maneras, cuando hay un problema, cuando hay un sufrimiento, en general corremos en tropel al mostrador más cercano a comprar alguna sustancia que nos libere del dolor. La venta de analgésicos, la publicidad de analgésicos y todo esto es una constante en un ida y vuelta, ¿no? De oferta y demanda. Y quizás para algunas otras cosas tenemos una mirada muy crítica. ¿Vamos a seguir caminando? Dale. Pese al calor. Un ratito. Sí. Un ratito. Ahí aguante. Un ratito. En el corte, Cristian me hizo acordar, San Pedro. San Pedro era San Pedro, claro. Y ustedes salieron, yo estoy contándole a la gente, los dos salieron. Y San Pedro es el cactus. Claro, ¿Qué es eso? También es una planta alucinógena que tiene un el principio cactus. sí, de la mescalina junto con otras sustancias, hablando de la medicina chamánica que se utiliza y que también se encuentra en los jardines de las casas. Lo que pasa es que implica un cierto procedimiento. ¿Qué te haces, un tecito? Sí, es un proceso un poco más complejo, pero vos pensá en esto, ¿no? Cómo la ¿Lo sustancia... usan los chamanes? Sí, claro. Hay una medicina llamada medicina antropológica que desarrolla todo esto que es los aspectos de la capacidad que tenés de tener una visión y una conexión con tu cuerpo de manera distinta. Por supuesto que es otro tipo de medicina, como la medicina china, como son otros paradigmas. Pero vos fíjate que son situaciones, ahora es un poco preocupante, porque el sistema las capta y las convierte en mercancía. Y esta es una diferencia fundamental. El uso ritual de una sustancia no le da valor de mercancía. El problema del valor de mercancía es que se convierte en esto, digamos, en una mercancía. Claro, en mercancía que tenemos el problema que tenemos. Hoy la gente a veces confunde el tema del narcotráfico con el tema del usuario, y el tema de un usuario como si fuera un delincuente. Y el problema del narcotráfico es un problema estrictamente económico que necesita, por supuesto, de regulaciones de un mercado que está a la altura de la venta de autos en el mundo, digamos, a la altura de la industria militar. Esto, sí, imagínate, si se hacen guerra para vender armas, ¿qué queda para el resto? Sí. Y genera poder, y genera... Sí. No, el poder de corrupción, un sistema que hoy lo hablábamos con los equipos nuevos territoriales, digamos, cuando vos te toca en un diálogo con un pibe que te dice, yo, si hago una mano, lo que yo hago comprando esa droga y vendiéndola es mucho más lo que vos ganás en un año. Si entras en esa lógica... ¿Qué significa yo hago una mano? Claro, vos comprar esto que hablamos, una sustancia comprada en los lugares cercanos a la producción, te dan un precio. Esa misma sustancia puesta en España cuesta $35.000. Acá 1.000 contra 35.000. Sí, son sumas imposibles de manejar. Entonces, eso mismo, vendido por minorista, le permite una ganancia. Entonces, el tema es cómo no entras en esa discusión sobre el problema de la ganancia o del lucro en una sociedad que te dice que lo importante es tener. Porque la discusión, en todo caso, es ética. No es una discusión sobre la ganancia. Me comprendo que digo, si te lleva a un punto que te deja sin palabras, no es tampoco decirle, sí, metele. Porque el pibe te dice, ¿dónde querés que gane esa plata? Y cómo Claro. he visto, cómo Entonces, formo parte de la tribu. Claro. Mi viejo se revienta el lomo laburando y no gana un mango y encima no tiene nada asegurado en un Eso futuro. pasa acá. Pero totalmente, eso pasa acá, en Porque Argentina, en China. pasa en el mundo, porque, bueno, acá, que es lo que nos interesa, pero lo que marcamos es que la discusión tiene que ver con entender las consecuencias que tiene para vos y para el otro, y no en lo inmediato. Porque en lo inmediato, si vos evaluás la cosa, ves solamente la foto, la estás pasando bien, y te quedás con eso solamente y no mirás en una cierta proyección. Y esa proyección está determinada por la expectativa de vida que tenés. A ver, explícame eso, este último concepto. Claro. Entiendo lo de la proyección según la capacidad que puedas tener para estar tanto tiempo parado en este mundo.
Pero ¿qué me querés decir con eso respecto de lo que veníamos hablando? Y es muy concreto, por ejemplo, las personas que tienen un nivel de vida, de acceso a bienes, de servicio y consumo, fuman menos tabaco, porque tienen una expectativa de llegar a una edad, promedio de vida y tiempo mayor, entonces se cuidan, entre otras cosas. El que vive en el instante, en el día a día. En el instante diario del día a día, o nuevamente lo que hablamos antes, que tenés que vivir cómo haces con esto, cómo sobrevivís. Entrás en una vorágine de cosas que ¿qué vas a hacer? Es esto que te decía antes, a vos algo te duele, ¿qué querés? Algo que te quite el dolor. Y muchas veces ni siquiera querés pensar por la causa. Eso ¿no? me lleva a preguntarte lo siguiente, porque por ahí entiendo el concepto, pero creo que puede confundirse. Pareciera ser que ese tipo de adicción solamente pasa en determinados sectores sociales y uno cree que la adicción, la droga, cruza toda la sociedad, no es exclusiva de un sector social que la está pasando mal, ¿se entiende? No, totalmente te entiende, y ahí te digo dos cosas, un poco lo que te decíamos antes. Mirá, los problemas de salud afectan a toda la población. Los sectores más vulnerables la pasan peor. Los problemas de adicción... Entre otras cosas porque no tenés acceso. Totalmente, y porque las condiciones previas, porque hay una... En esto, las mujeres tienen los mismos problemas, pero la pasan peor, les resulta más difícil. Por ejemplo, el tema de las adicciones, las mujeres siempre tienen un plus de rechazo, de descarte, que va haciendo... No es que las mujeres sean el problema, es que nuestra sociedad, con respecto a esto, también se nota. Entonces, las mujeres con consumos problemáticos tienen una doble estigmatización de lo que te decía antes. Entonces, por un lado, cuando más vulnerable estás, más te afectan las situaciones. Es como alguien dijo una vez, un poco una especie de broma que hacían, un relevamiento de estudios científicos, dice, después de muchos estudios científicos se descubrió que la pobreza no es buena para la salud. Claro. En este sentido. Y después sí, es un problema que atraviesa de distintas maneras a distintos sectores de la población y sí, en este sentido es generalizado y sí sería un error pensar que corresponde solo a un sector, ¿no? Algo de esto pasa con nuestra sociedad, con estas problemáticas, estamos transicionando entre normalizar, naturalizar, rechazar. Estamos en pleno proceso de transformación de esto. Nosotros, por suerte, vemos que se ha corrido bastante el estigma, porque el estigma lo que hace es que se convierte más problemático el estigma que el problema de salud en sí mismo. Claro. Demora la posibilidad de que la persona acceda a un tratamiento, porque hay personas que tienen que hacer tratamiento, no hay otra alternativa, porque son procesos que una vez que te metiste estás muy complicado, no le encontrás la vuelta, o haces tratamiento o te lleva puesto, o sea, realmente terminan presos, muertos, un accidente, toda esa cosa. Y genera esta dificultad de que esto se pueda ver de una manera distinta si no... El señalamiento, la estigmatización te lleva, imagina la soledad, me encierro, me señalan con el dedo porque chupo, porque... claro, y paso a porque ser una especie me de... drogo, Claro. me drogo, nadie me da bola, Sí, me sí. miran de costado, no consigo laburo, no puedo estudiar, ¿no? Sí, lo tengo que esconder, no se tiene que notar, no puedo pedir ayuda, tengo miedo que me denuncien. La capacidad humana es maravillosa, la capacidad de la mente es maravillosa. Por eso te decía, el problema es la dependencia. La dependencia puede ser a personas, al trabajo, a una sustancia legal, prohibida. La dependencia humana, que es, en el fondo, todos somos un poco dependientes de algo, Por supuesto. a veces se desplaza hacia algún lugar y te hace muy difícil, y a veces la vida se hace imposible, ¿no? Otra vez hablamos con un pibe en una situación muy grave, y la verdad que pensando en una ruptura amorosa, y parecía que el mundo se termina, y que se termina el mundo, y cuántos terminan ¿no? de la peor manera, y la verdad que lo único que es irreversible ya sabemos qué es. El resto Eso se puede entra dentro del terreno de la impermanencia. Un gustazo. Bueno, Me encantó. un gusto también. Yo la pasé bien. Yo también.